La celulitis orbitaria es un proceso inflamatorio e infeccioso que afecta a los tejidos blandos posteriores al septo orbitario. El septo orbitario es una estructura fibrosa que se extiende desde el periósteo de la órbita hasta los párpados. Tal y como se puede observar en el esquema, separa una parte anterior de una posterior. Por un lado, se denomina celulitis preseptal o periorbitaria a la afectación de los tejidos anteriores al septo, y por otro lado, se denomina celulitis orbitaria a la afectación de los tejidos posteriores como son la grasa y los músculos oculares. En esta presentación se expondrá la celulitis orbitaria, que cabe destacar que es una patología relevante, ya que si no se trata, puede provocar pérdida de visión y consecuencias potencialmente mortales. La celulitis orbitaria es una patología que puede producirse en todos los grupos de edad, aunque afecta con mayor frecuencia a la población pediátrica. Aproximadamente la edad media de presentación está en torno a los 12 años. La distribución por sexos es variable, pero se observa un predominio en varones. Asimismo, se trata de una patología que presenta cierta estacionalidad, observándose un aumento en su incidencia a finales de otoño y a principios de primavera. Esto es debido al incremento de sinusitis en estos periodos del año, ya que la diseminación desde los senos paranasales hacia la cavidad orbitaria constituye el principal mecanismo patogénico. En general, la celulitis orbitaria es una entidad poco frecuente. De hecho, es mucho más frecuente la celulitis preseptal. En concreto, se estima que la incidencia de celulitis orbitaria es de 1,6 casos cada 100.000 habitantes año en población pediátrica y de 0,1 cada 100.000 habitantes año en adultos. Se trata de una patología que puede producir complicaciones no despreciables, aunque actualmente la tasa de complicaciones es baja. Algunas de ellas son pérdida de visión, entre un 3 y un 11%, formación de abscesos subperiósticos, orbitarios o intracraneales, trombosis del seno cavernoso, meningitis, sepsis y finalmente la muerte. Esta se produce entre un 1 y un 2,5% de los casos. Es interesante mencionar que el curso natural de la infección antes de la era antibiótica, tal y como lo documentó Gamble en 1933, causaba la muerte del 17% de los pacientes y la pérdida de visión del 20%. Gracias a los avances en el diagnóstico y tratamiento, se ha producido una gran disminución de la morbimortalidad. Por otro lado, antiguamente el principal agente etiológico era Haemophilus influenza tipo B, pero tras la introducción de su vacuna disminuyó notablemente su incidencia. Tal y como se puede observar en la diapositiva, la clasificación de la celulitis orbitaria ha ido evolucionando a lo largo de los años. La primera clasificación fue descrita por Habert en 1937, posteriormente fue revisada por Smith y Spencer y finalmente fue modificada por Chandler en 1970. Recientemente ha habido una simplificación de esta clasificación hecha por Jane y Rubin. La clasificación de Chandler es la más aceptada y usada actualmente. Inicialmente dichas clasificaciones se basaban únicamente en criterios clínicos, pero hoy en día se dispone de pruebas de imagen sofisticadas como el TAC o la resonancia, que son de gran utilidad permitiendo valorar la extensión de la infección. Como se acaba de mencionar, la clasificación más importante en el estudio de las celulitis orbitarias es la clasificación de Chandler, que distingue las diferentes complicaciones orbitarias de la sinusitis aguda. Según su localización y gravedad, se distinguen 5 grupos. Grupo 1 o celulitis preseptal, en el que el proceso inflamatorio está limitado en el compartimento anterior al tabique septal y no invade las estructuras intraorbitarias, se relaciona con hinchazón ocular sin alteración ni de la agudeza visual ni de la motilidad ocular. Grupo 2 o celulitis orbitaria, que se caracteriza ya por afectación del tejido orbitario. Grupo 3 o absceso subperióstico, donde el material purulento se acumula periorbitalmente entre la pared ósea de la órbita y la periórbita. Grupo 4 o absceso intraorbitario, en este caso la colección se localiza en el interior de la órbita, ocasionando oftalmoplegia completa, pérdida visual y proptosis. Y finalmente grupo 5 o trombosis del seno cavernoso, en que se produce la extensión de la inflamación al seno cavernoso y condiciona la aparición de proptosis bilateral rápidamente progresiva y la posible afectación de los pares craneales tercero, cuarto, sexto y las primeras y segunda rama del quinto. Las infecciones son generalmente polimicrobianas, particularmente en los adultos, siendo los patógenos bacterianos más comunes Staphylococcus aureus y Streptococcus. Los estudios epidemiológicos más recientes muestran una tendencia en aumento de las infecciones causadas por Staphylococcus aureus resistente a meticilina o MRSA. La etiología se relaciona con la edad. En pacientes menores de 10 años las infecciones suelen ser monobacterianas, mientras que en pacientes mayores suelen ser más complejas y polimicrobianas, pudiendo participar también gérmenes anaerobios.
Entre los niños más pequeños, el patógeno más frecuente es Streptococcus pneumoniae, mientras que en niños mayores lo son los estreptococos del grupo A. Otros agentes también han sido identificados, entre los que destaca Haemophilus influenza, causa muy prevalente en los años 90, antes del desarrollo de la vacuna en 1985 y que se asociaba a una infección extremadamente agresiva. En pacientes inmunodeprimidos, diabéticos o en tratamientos prolongados con glucocorticoides o antibióticos, se debe considerar siempre el origen fúngico, especialmente por Aspergillus o Mucor. La aspergilosis invasiva puede ser una causa de celulitis orbitaria en pacientes con infección por VIH. Por otro lado, la mucormicosis es una infección oportunista infrecuente que suele afectar a pacientes con cetoacidosis diabética o inmunodepresión. Esta infección agresiva se adquiere por la inhalación de esporas que dan lugar a una infección de las vías respiratorias superiores. Después la infección se extiende a los senos contiguos y posteriormente a la órbita y al cerebro. La invasión de los vasos sanguíneos por las hifas produce vasculitis oclusiva con infarto isquémico de los tejidos orbitarios, dando lugar a lesiones necróticas como las que vemos en la imagen. Adicionalmente, se han identificado patógenos específicos en ciertas situaciones, como en las celulitis secundarias a procesos odontológicos, donde encontramos flora mixta aerobia y anaerobia saprófita de la cavidad oral, como por ejemplo Prevotella, Parvimonas micra, etc. En condiciones normales, el tabique orbitario intacto actúa como barrera entre los tejidos preorbitarios anteriores al tabique y los orbitarios posteriores al tabique. La infección en los tejidos postorbitarios ocurre ante uno de los siguientes supuestos. La diseminación de microorganismos desde los senos a la cavidad orbitaria es considerada la causa más frecuente y suele afectar a niños y adultos jóvenes. La infección se extiende a partir de los senos paranasales, principalmente el etmoidal, ayudada por las características anatómicas específicas de la órbita, como la delgadez de la pared medial, lámina papirácea, la falta de linfáticos, las venas avalvuladas de la órbita o la presencia de agujeros en las estructuras óseas. Otras causas son la extensión local, a partir de una celulitis preseptal, una endoftalmitis, una dacriocistitis adyacente, infecciones mediofaciales o dentales, etc. Otra causa sería la diseminación hematógena o la inoculación directa, por ejemplo, por una lesión orbitaria de origen traumático o por procedimientos quirúrgicos, considerado una complicación de la cirugía retiniana, lagrimal u orbitaria. Las postraumáticas se producen antes de las 72 horas del impacto y pueden ser consecuencia directa de la inoculación por una herida penetrante o secundarias a una fractura orbitaria que ocasione la comunicación entre los senos y la órbita. La celulitis por cuerpos extraños puede producirse por el impacto de materiales orgánicos u objetos metálicos. La extracción precoz de los mismos permite la resolución de la inflamación y de los signos asociados. La clínica inicial de la celulitis orbitaria se caracteriza por dolor de rápida aparición que empeora con los movimientos oculares y que se acompaña de edema y enrojecimiento de los párpados y tejidos blandos perorbitales, ptosis, hiperemia conjuntival y quemosis. Estos signos suelen ser unilaterales, aunque a veces el edema puede expandirse al ojo contralateral. A medida que la infección progresa, suelen aparecer síntomas más específicos de esta entidad que ayudarán a diferenciarla de infecciones más superficiales como la celulitis preseptal. Concretamente, puede aparecer proptosis y desplazamiento del globo ocular, causados por el edema orbitario o por la presencia de un absceso en la parte posterior de la órbita, disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores y defecto pupilar aferente relativo, causados por afectación retiniana, compresión del nervio óptico o secundario a neuritis óptica, restricción del movimiento ocular, también llamado oftalmoplegia, por infiltración de los músculos extraoculares y los tejidos blandos de la órbita, y visión doble o diplopia. Esta clínica local suele asociarse a signos y síntomas sistémicos como fiebre, leucocitosis, cefalea, malestar general, astenia y anorexia. El diagnóstico de la celulitis orbitaria se basa principalmente en la clínica, siendo necesaria una buena anamnesis y exploración física general en busca de factores predisponentes, así como una exploración ocular minuciosa. Además, la realización de pruebas de imagen permitirá delimitar la extensión de la enfermedad, así como descartar posibles complicaciones. En primer lugar, se realizará un examen físico y ocular exhaustivo, el cual puede requerir el uso de blefarostatos para poder explorar correctamente la superficie ocular. Se valorarán la motilidad ocular extrínseca, la agudeza visual, los reflejos pupilares y se realizará un estudio de fondo de ojo para evaluar si hay afectación nerviosa. Además, si el paciente presenta signos y síntomas compatibles con sinusitis, se solicitará una exploración por parte del servicio de otorrinolaringología. En segundo lugar, se recomienda realizar un hemograma completo y un hemocultivo
previo al inicio del tratamiento antibiótico empírico pese a su bajo rendimiento. En caso de que el paciente presente una sinusitis concomitante, se recomienda cultivar una muestra del drenaje purulento del seno afecto y en caso de realizarse una cirugía de drenaje, se llevará a cabo un estudio microbiológico del material obtenido. Si hubiese presentado signos meningios, también se indicaría la realización de una punción lumbar. Finalmente, ante un paciente con inflamación periorbitaria, edema palpebral severo, proptosis, oftalmoplegia y un deterioro de la agudeza visual, será necesaria la realización de una prueba de neuroimagen, siendo el TAC craneal con contraste la prueba de elección. El TAC también estará indicado ante la presencia de signos sugestivos de afectación del sistema nervioso central, presencia de neutrofilia mayor a 10.000 células por milímetro cúbico, no mejoría o progresión en las 24 horas posteriores al inicio del tratamiento empírico, fiebre persistente de más de 36 horas, imposibilidad de una adecuada valoración del paciente o en niños menores de 1 año. El TAC proporciona una visión anatómica de la órbita y de los elementos que la conforman. Además, permite establecer la extensión de la infección y descartar la presencia de abscesos orbitarios, subperiósticos e intracraneales. La resonancia se usará en aquellos casos en el que el TAC no haya aportado suficiente información, ya que dispone de una mayor resolución para los tejidos y partes blandas. Esta prueba presenta una mayor sensibilidad para el diagnóstico de abscesos orbitarios y para descartar la extensión intracraneal. No obstante, es menos accesible y al tratarse de exámenes más largos suele requerir el uso de anestesia en algunos pacientes, especialmente en niños. Por último, hay otras pruebas que pueden realizarse, como son la ecografía orbitaria o la radiografía de los senos paranasales. Sin embargo, ninguna de ellas se incluye dentro de las principales exploraciones en el diagnóstico de la celulitis orbitaria, puesto que carece de sensibilidad en comparación con el TAC o la resonancia magnética. El diagnóstico diferencial de la celulitis orbitaria es muy extenso, dado que las manifestaciones clínicas de la infección orbitaria suelen ser inespecíficas. Por ello, delante de una órbita edematizada, habrá que plantearse las siguientes etiologías: infecciosa, vascular, tumoral, inflamatoria y endocrina. En primer lugar, dentro de las causas infecciosas, la infección de estructuras intraorbitarias, como las glándulas lagrimales de acreodenitis o del saco lagrimal de acreocistitis, puede dar lugar a cuadros infecciosos parecidos a una celulitis orbitaria. Por otro lado, la afectación ocular por los virus herpes simple y zóster, como vemos en la imagen 17, también puede simular algunas manifestaciones clínicas de esta entidad. En segundo lugar, es muy importante descartar los procesos tumorales. En niños, los más frecuentes son el retinoblastoma y el rhabdomiosarcoma. Otras neoplasias que pueden mimetizar la clínica de la celulitis orbitaria son el melanoma, las metástasis, leucemias agudas y algunos tipos de linfoma, como el que vemos en la imagen 19. Otros diagnósticos a tener en cuenta son los de origen vascular, como puede ser una hemorragia orbitaria aguda, una trombosis del seno cavernoso, una fístula cavernocarotidia como la de la imagen 18, un quiste hemorrágico o con mucha menor frecuencia una osteonecrosis de los huesos faciales secundaria a anemia falciforme. También habrá que descartar patologías inflamatorias no neoplásicas. Entre ellas debemos descartar las vasculitis, como la granulomatosis con poliangeitis, antiguamente llamada granulomatosis de Wegener, la poliarteritis nodosa o la arteritis de células gigantes, así como la enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, como vemos en la imagen 20, la sarcoidosis, la miositis orbitaria, entre otros. Finalmente, será importante descartar la presencia de una oftalmopatía tiroidea, como vemos en la imagen 21, ya que puede presentarse de forma aguda y simular una celulitis orbitaria. No obstante, cabe destacar que esta entidad suele ser bilateral. La celulitis orbitaria entraña graves complicaciones oculares y sistémicas que pueden incluso llevar a la muerte del paciente. Por ello, es fundamental realizar un diagnóstico precoz, ingresar al paciente e instaurar un tratamiento de forma inmediata. El manejo de una celulitis orbitaria es médico y quirúrgico. En cuanto al manejo médico, en primer lugar y con el paciente ingresado, es indispensable iniciar un tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro, acorde a la edad del paciente y a los patógenos más comunes. De modo general, como ya se ha comentado, en pacientes menores de 10 años sospecharemos infecciones más sencillas causadas por un único germen aerobio y sensible, mientras que en adultos y mayores de 10 años las infecciones tienden a ser más complejas, incluyendo múltiples patógenos aerobios y anaerobios y con frecuentes resistencias antimicrobianas. Como se ha comentado anteriormente, es especialmente preocupante la creciente prevalencia de cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Dadas las diferencias geográficas en la etiología y la sensibilidad antimicrobiana, existen distintos protocolos antibióticos.
Uno de ellos es la combinación de una cefalosporina de tercera generación vía intravenosa, como cefotaxima o ceftriaxona, juntamente con clindamicina intravenosa, dado que cubriría las principales etiologías, incluyendo anaerobios y penetra bien además en sistema nervioso central. En caso de alergia a los betalactámicos, se puede sustituir la cefalosporina por levofloxacino intravenoso. Además, en aquellos casos con riesgo o sospecha de MARSA, debemos añadir vancomicina. Evidentemente, una vez ya estén disponibles los resultados del cultivo y del antibiograma, se harán las modificaciones pertinentes. La duración del tratamiento dependerá de la evolución clínica, pero suele ser de 1 a 2 semanas vía intravenosa, seguido de una pauta oral hasta completar las 4 semanas. En segundo lugar, se ha visto que el uso concomitante de corticoides puede ayudar a reducir los niveles de citoquinas inflamatorias. Sin embargo, la evidencia disponible es escasa y su uso es controversial. Nos podemos plantear añadirlos en aquellos casos con marcada inflamación siempre que se descarte una infección fúngica o una inmunodepresión de base. En tercer lugar, pero no menos importante, debemos considerar la necesidad o no de un manejo quirúrgico. Este incluye el drenaje de un absceso orbitario, una cirugía de senos paranasales o el tratamiento de las posibles complicaciones intracraneales. Los abscesos orbitarios suelen requerir un drenaje precoz aparte del tratamiento antibiótico agresivo. Al mismo tiempo que descomprime la órbita previniendo posibles complicaciones, el drenaje quirúrgico es también determinante para disminuir la biocarga, reducir el riesgo de resistencias antibióticas y en general mejorar el pronóstico de la infección. No obstante, no está claramente delimitado en qué casos estaría indicado el drenaje quirúrgico. En general, será en los casos de mayor riesgo. Algunos factores a considerar serán la edad del paciente, el tamaño del absceso, la proptosis, una presión intraocular elevada, cambios pupilares, pero sobre todo la afectación de la visión o de la motilidad ocular. Además, los abscesos superiores o ubicados en el ápex orbitario tienden a responder peor al tratamiento médico que aquellos localizados en la parte medial o inferior. El drenaje quirúrgico de los abscesos orbitarios y subperiósticos puede hacerse por una vía externa tradicional o por vía endoscópica transnasal o combinando ambas técnicas. Los abscesos superolaterales, sin embargo, requerirán siempre un abordaje externo. En cuanto al pronóstico, será determinante la instauración precoz de un tratamiento adecuado para evitar el desarrollo de complicaciones oftalmológicas o intracraneales. En general, tanto la morbilidad como la mortalidad de la celulitis orbitaria han disminuido con las mejorías diagnósticas y terapéuticas, pero sus complicaciones siguen siendo graves y potencialmente mortales. Las principales complicaciones son la pérdida de visión permanente y la extensión intracraneal que puede llevar a complicaciones como la trombosis del seno cavernoso, meningitis, oclusión carotidia o un absceso del sistema nervioso central. La extensión intracraneal puede darse directamente a través de las finas capas óseas o mediante una tromboflebitis retrógrada facilitada por la carencia de válvulas en el sistema venoso. La pérdida de visión, por otro lado, puede ser secundaria a una neuritis óptica por la inflamación y compresión, a la flebitis de venas oculares o a la oclusión de la arteria central de la retina. Ante estas complicaciones será fundamental un abordaje tanto médico como quirúrgico, agresivo y precoz.